Pocas figuras tienen tanto peso en la historia de las artes marciales y del cine como Bruce Lee. Desde sus primeros años hasta una maldición familiar. He aquí 10 los detalles menos conocidos de su fallecimiento, a reconstruir su último día y a examinar las diversas especulaciones que rodean su repentina desaparición. Número 10. Primeros años. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, pero su familia regresó a Hong Kong cuando tenía solo 4 meses. Criado en un entorno donde el entretenimiento era parte de la vida cotidiana debido a la profesión de su padre, Lee tuvo una exposición temprana al mundo del espectáculo. Desde su infancia, hizo apariciones en películas, a menudo interpretando roles de delincuente juvenil o niño de la calle, sentando las bases de su futura carrera como estrella del cine de artes marciales. De adolescente, Lee se involucró con bandas locales y empezó a aprender Kung Fu. Para defenderse, estudió con el maestro Yip Man, uno de los maestros de Kung Fu más respetados de Hong Kong. También tomó clases de baile, que le ayudaron a mejorar su juego de pies y su equilibrio. Hasta el final de su adolescencia, Lee se vio cada vez más envuelto en peleas callejeras. Incluso llegó a dar una paliza al hijo de una conocida familia de una tríada. Curiosamente, este incidente se convertiría más tarde en relevante en una teoría relacionada con su muerte. Como pronto se sabría, en 1958, un enfrentamiento entre la escuela de Wing Chun de Lee y una escuela rival de artes marciales de pie Choi Lee provocó un enfrentamiento en una azotea. En respuesta a un puñetazo injusto de otro joven, la represalia de Bruce fue tan contundente que le arrancó un diente al chico, lo que llevó a los padres a presentar una denuncia ante la policía. Después de cumplir los 18 años, debido a las preocupaciones de sus padres por sus peleas callejeras, Bruce Lee fue enviado a vivir a Estados Unidos. Allí, en Seattle, completó su educación secundaria y se graduó de la Edison Technical School. Durante este tiempo, comenzó a enseñar artes marciales y abrió su primera escuela. Más tarde, en 1961, ingresó a la Universidad de Washington, donde estudió filosofía y arte dramático. Durante su tiempo en la universidad, conoció a Linda Emery, su futura esposa, con quien se casó discretamente en agosto de 1964 debido a las restricciones raciales. Tuvieron 2 hijos, Brandon y Shannon Lee. En 1964 se había trasladado a Oakland, California, para establecer una segunda escuela de artes marciales. Fue durante este periodo cuando creó su propia técnica, conocida como Jeet Kune Do. Esta técnica era una mezcla de Kung Fu antiguo, esgrima, boxeo y filosofía. Comenzó a enseñarla en lugar de las artes marciales tradicionales, ganando atención por sus habilidades. Llamó la atención de un productor de televisión cuando hizo una demostración de Kung Fu en un torneo de karate en la zona de Los Ángeles. Esto le llevó a interpretar a Kato, el compañero de la serie de televisión Green Hornet, El Avispón Verde, que se emitió de 1966 a 1967. El Avispón Verde presentó a Bruce Lee al público estadounidense y fue el primer programa de Estados Unidos en presentar artes marciales de estilo asiático. Aunque el director deseaba que Lee utilizara el estilo americano convencional de lucha con puños y puñetazos, Lee se negó, afirmando que utilizaría su propio estilo durante el rodaje. Sus rápidos movimientos tenían que ralentizarse para la cámara. Tras la cancelación de Green Hornet, Lee luchó por conseguir papeles como actor. Para complementar sus ingresos, empezó a ofrecer clases privadas de Jeet Kune Do a estrellas de Hollywood como Steve McQueen. En 1971, Lee se propuso crear su propia serie de televisión. La tituló The Warrior, El Guerrero, y el concepto giraba en torno a un inmigrante chino que viajaba al salvaje oeste americano utilizando su destreza con el Kung Fu para combatir a los malhechores. El telón de fondo sería San Francisco y el propio Bruce Lee debía interpretar al personaje principal. Lee presentó la idea a Warner Brotherton, pero la rechazaron. Curiosamente, el concepto de Lee fue posteriormente renovado y rebautizado como Kung Fu. Sin embargo, Warner Bros. No reconoció su contribución.
El estudio afirmó que llevaban tiempo trabajando en una idea similar. Algunas fuentes sugieren que el acento de Lee influyó en su exclusión del reparto. En una entrevista, Lee atribuyó la decisión a la incomodidad del estudio con un protagonista asiático. Lee se mostró comprensivo y mencionó que él también podría tener reservas a la hora de elegir a un protagonista blanco para un proyecto de Hong Kong. Número 9. Ascenso al estrellato. Frustrado por su continua lucha por conseguir papeles adecuados, tomó la decisión de regresar a Hong Kong en 1971. Sin que él lo supiera en aquel momento, Green Hornet había alcanzado el éxito en Hong Kong, donde se la conocía extraoficialmente como la serie de Kato. Para su sorpresa, fue reconocido como la estrella de la serie. Tras entablar negociaciones tanto con el estudio de los hermanos Shaw como con Golden Harvest, Lee firmó un contrato con Golden Harvest por el que se comprometía a realizar 2 proyectos cinematográficos. Y así, el mismo año que regresó a Hong Kong, Lee asumió su primer papel protagonista en la película Big Boss, que obtuvo un abrumador éxito de taquilla en toda Asia y le catapultó al estrellato. A continuación, en 1972, protagonizó Fist of Fury, El puño de la furia, una película que pulverizó los récords de taquilla establecidos anteriormente por Big Boss. Tras completar su contrato inicial de 2 años, Lee entabló negociaciones para un nuevo acuerdo con Golden Harvest. Posteriormente, se asoció con Raymond Chow para fundar Concord Production, Inc., con Lee dirigiendo las decisiones creativas y Chow supervisando los asuntos administrativos. En su tercera película, El camino del dragón, Lee asumió el control absoluto de su producción. Como guionista, director, protagonista y coreógrafo de escenas de lucha en El camino del dragón, Lee presentó a Chuck Norris a los espectadores como su oponente. Su memorable enfrentamiento se considera una de las mejores escenas de lucha de la historia de las artes marciales y del cine. Los ingresos globales combinados de Fist of Fury y The Way of the Dragon ascendieron aproximadamente a 100 y 130 millones de dólares respectivamente. De agosto a octubre de 1972, Lee comenzó a trabajar en la creación de su cuarta película bajo el estandarte de Golden Harvest, Game of Death. Durante este periodo, inició el rodaje de varias escenas, entre las que destaca su memorable secuencia de combate con la imponente estrella del baloncesto estadounidense Kareem Abdul-Jabbar, de 2,5 metros. Sin embargo, en noviembre de 1972, la producción de Game of Death se interrumpió abruptamente cuando Warner Bros. Le hizo una tentadora oferta a Lee para protagonizar Enter the Dragon. Esta película fue la primera producida en colaboración entre Concord, Golden Harvest y Warner Bros. El rodaje de esta nueva película comenzó en Hong Kong en febrero de 1973 y concluyó con éxito en abril de 1973. Trágicamente, solo unos meses después de terminar Enter the Dragon y apenas 6 días antes de su esperado estreno en Hong Kong, la vida de Lee se truncó. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Últimos días. El último día de su vida comenzó con una nota positiva. La mañana del 20 de julio de 1973, en Hong Kong, la estrella de cine de 32 años se reunió con el actor australiano George Lazenby, conocido por su papel de James Bond en la película de 1969 Al servicio secreto de Su Majestad. El propósito de la reunión era discutir un posible papel para Lazenby en su próxima película Game of Death. Tras su conversación con Lazenby, Lee se reunió con su socio Raymond Chow en su residencia alrededor de las 2. El dúo mantuvo conversaciones sobre la producción de Juego de Muerte hasta las 4. Después, se dirigieron a casa de Betty Ting Pei, actriz taiwanesa y colega de Lee. Allí revisaron detenidamente el guión de la película. Finalmente, Chow se marchó para asistir a una cena programada. Más tarde, Lee se quejó de dolor de cabeza. Esto hizo que Betty le diera Equagesic, un medicamento que combinaba aspirina y meprovamato, un fármaco contra la ansiedad. Tras esto, Lee fue a tumbarse en la cama de Betty y, por desgracia, no volvió a levantarse.
2 horas después, Betty intentó despertarlo, pero fue inútil. Entonces se puso en contacto urgentemente con Chow, que estaba en un restaurante. Sin demora, se apresuró a ir a su apartamento e intentó despertar a Lee, pero fue en vano. Preocupados, llamaron a un médico que, durante los 10 minutos siguientes a su llegada, le practicó la reanimación cardiopulmonar. Pero todo fue en vano. Para evitar cualquier posible escándalo, Chow decidió llamar a una ambulancia. Rápidamente, Lee fue trasladado al hospital Queen Elizabeth, que estaba a 25 minutos de distancia. Allí, los profesionales médicos continuaron sus esfuerzos por reanimarlo. Por desgracia, a pesar de sus esfuerzos, los médicos registraron oficialmente la hora de la muerte de Lee a las 11:30. Número 6. Envenenado por una amante celosa. Falleció a los 32 años. A pesar de su apariencia externa de vitalidad, la muerte de Bruce Lee fue un acontecimiento desconcertante que dejó a muchos fans devotos luchando por aceptar las explicaciones oficiales. Los resultados de la autopsia no revelaron signos de lesiones externas. En su lugar, la causa de su muerte se atribuyó a una acumulación de exceso de líquido, que había provocado una inflamación del 13% de su cerebro y había ido acompañada de una presión peligrosamente elevada. Además, se detectaron restos de marihuana en su estómago. La causa oficial del fallecimiento de Bruce Lee se citó oficialmente como edema cerebral desencadenado por hipersensibilidad al Equagesic, el medicamento administrado por Betty. No tardaron en surgir toda una serie de teorías conspirativas. Chow, quizá pensando en la reputación de Lee, aumentó involuntariamente la confusión al afirmar que el icono de las artes marciales se había desmayado en presencia de su esposa, Linda. Sin embargo, la prensa hongkonesa no tardó en desmentir esta versión, poniendo en duda la credibilidad de Chow. Esta discrepancia alimentó los rumores de que Lee podría haber mantenido una aventura romántica con Ting, o las especulaciones más sensacionalistas de que su muerte estaba relacionada con una reunión desenfrenada alimentada por las drogas. Una vez que los rumores de una conexión entre Betty y Lee cobraron fuerza, los apasionados fans empezaron a señalar a la actriz taiwanesa como la posible causa de su muerte. Según esta versión, fue Betty quien le administró la fatídica dosis de Equagesic, lo que llevó a algunos a especular con la posibilidad de que lo hubiera envenenado intencionadamente. En medio de la escalada de conjeturas, surgieron sugerencias de que Lee y Betty podrían haber estado enredados en una relación romántica, pero Lee supuestamente estaba tratando de poner fin a la relación. Según esta versión, el presunto acto de Ting se debió a un ataque de celos y a un deseo de venganza. Estas ideas especulativas se trasladaron al mundo real y desencadenaron una cadena de acontecimientos. En Kuala Lumpur, los estudiantes salieron a la calle con pancartas que decían que Betty había matado a Bruce. A medida que los rumores se propagaban por Hong Kong, surgieron afirmaciones de que se había atentado contra la vida de Ting. A principios de agosto, se informó a la policía de una alarmante amenaza de bomba. Un paquete sospechoso, cubierto de escritura china, fue descubierto en una plaza pública con el mensaje: Betty Ting conoce la causa de la muerte de Bruce Lee. La bomba, una vez inspeccionada, resultó ser una falsa alarma. Solo contenía basura. Sin embargo, en las semanas siguientes se colocaron otras 3 bombas falsas por toda la ciudad, cada una de ellas acompañada de mensajes como «Venganza por Bruce Lee». Número 5. Una inquisición. El gobierno colonial británico se encontró en un aprieto, ya que mientras los escándalos de famosos podían dejarse de lado, las amenazas de bomba exigían atención. En un intento de restablecer una sensación de seguridad y tranquilidad, las autoridades dieron un paso decisivo al iniciar una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Bruce Lee. Sin embargo, a pesar de esta investigación formal, surgió un desconcertante dilema. Los expertos convocados no pudieron llegar a un consenso unánime sobre la causa subyacente de la muerte de Lee. La autopsia había desvelado la explicación médica, un edema cerebral, pero dejaba al forense sin saber qué había precipitado esta afección. Inicialmente, 2 de los médicos que atendieron a Lee
apuntaron a la marihuana que había consumido aquella fatídica tarde como posible culpable. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente desacreditada, ya que las pruebas científicas contradecían la noción de que la marihuana pudiera inducir un edema cerebral. Ante el estancamiento de la investigación, se decidió llamar al forense Donald Thierry, de Londres. Thierry, con una gran experiencia en la supervisión de más de 1.000 autopsias, recibió el encargo de investigar el caso Lee. Su hipótesis sobre la muerte de Lee se centraba en la posibilidad de una reacción alérgica grave a la aspirina que provocó un shock anafiláctico. Ante la falta de alternativas más plausibles, el gobierno aceptó a regañadientes esta conclusión. Sin embargo, una parte significativa de los seguidores de Lee rechazó esta explicación. Parecía inverosímil, ya que Lee había consumido aspirina habitualmente durante toda su vida adulta sin tener ningún efecto adverso. Además, la teoría de la anafilaxia, una reacción alérgica extrema, no prosperó por varias razones de peso. Normalmente, la anafilaxia va acompañada de una serie de síntomas, como inflamación de la tráquea, el cuello, la lengua y los labios, junto con urticaria y enrojecimiento y picor de la piel alrededor de la boca. En casos extremos, la inflamación de la garganta conduce a la obstrucción de las vías respiratorias, lo que provoca asfixia y, en última instancia, edema cerebral. Sin embargo, la autopsia realizada a Lee no reveló ningún indicio de estos síntomas anafilácticos. Esto en sí mismo puso en duda la posibilidad de que una alergia a la aspirina fuera la causa de Lee. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Insolación. En una biografía de 2018, el autor estadounidense Matthew Polly propuso una teoría alternativa. Propuso que el edema cerebral responsable del fallecimiento de Lee podría haber sido desencadenado por una combinación de sobreesfuerzo y golpe de calor. Este punto de vista arroja luz sobre por qué la insolación no se consideró un factor en aquella época. En aquella época, el conocimiento de la enfermedad era limitado. Los expertos se habían fijado en los sucesos del 20 de julio de 1973, sin tener debidamente en cuenta las pruebas anteriores. Curiosamente, unos meses antes de su fallecimiento, Lee se había sometido a una operación para extirparle las glándulas sudoríparas de las axilas. Según Polly, este procedimiento, motivado por la preocupación estética de Lee por su apariencia en la pantalla, podría haber dificultado la capacidad de su cuerpo para disipar el calor. Para reforzar esta hipótesis, unas 10 semanas antes de su muerte, el 10 de mayo de 1973, Lee entró en una pequeña sala de doblaje para grabar los diálogos de Enter the Dragon. Para preservar la calidad de la banda sonora, se apagó el aire acondicionado. Esto provocó que la habitación se calentara cada vez más al cabo de aproximadamente media hora. En esas condiciones, Lee se desmayó y sufrió convulsiones. Por suerte, la rápida atención médica le salvó de consecuencias nefastas. Se le diagnosticó un edema cerebral que se trató a tiempo. Se cree que el colapso que sufrió ese mismo día se debió probablemente a un golpe de calor. Para agravar esta teoría, los registros del Observatorio de Hong Kong revelaron que el día de la muerte de Lee, el 20 de julio de 1973, fue el más caluroso del mes en la ciudad tropical. La perspectiva de Polly sugiere además que los esfuerzos de Lee en el sofocante calor de ese mismo día podrían haberle provocado un golpe de calor, exacerbando el edema cerebral que finalmente resultó fatal. Número 3. Tríadas y maestros de Kung Fu. Otro punto de vista apuntaba a la idea de que si Betty, la actriz taiwanesa, no actuaba por su cuenta, podría haber sido una presunta asesina a sueldo de varios sindicatos de tríadas. A pesar de la falta de pruebas concretas, esta idea cobró fuerza. Los encuentros anteriores de Lee con las tríadas, incluido su enfrentamiento con el hijo del líder de una banda local durante sus escaramuzas callejeras juveniles, dieron credibilidad a esta idea. Incluso se creía que su negativa a pagar dinero a las tríadas de Hong Kong para protegerle en los platós de sus películas podría haberle llevado a la muerte. Según esta versión, provocó la ira de estas organizaciones criminales que podrían haber orquestado su asesinato.
Otra línea de especulación implicaba a las bandas de la China continental, sugiriendo que tenían motivaciones para eliminar a Li. Esta teoría proponía que la creciente popularidad de las películas cantonesas de Li suponía una amenaza para el dominio del cine en mandarín. Temiendo el impacto en sus inversiones, estos grupos podrían haber visto en la eliminación de Li un medio para salvaguardar sus intereses financieros. Otra teoría intrigante es que los maestros chinos de Kung Fu podrían haber sido responsables de la muerte de Li por su implicación en la enseñanza de artes marciales a estudiantes extranjeros. A pesar de las advertencias de otros maestros, Li siguió entrenando a alumnos estadounidenses. Esta persistencia supuestamente condujo a un ataque con una técnica de Dim Mak, famosamente apodado el toque de la muerte. Esta técnica fatal consiste en golpear los puntos de presión del oponente, lo que finalmente causa su muerte. Aunque esto sigue perteneciendo firmemente al ámbito de las teorías conspirativas, la práctica de Li de entrenar a estudiantes extranjeros en artes marciales suscitó frecuentes debates en Hong Kong. En concreto, el icono estadounidense Chuck Norris tuvo que intervenir en un momento dado para acallar un rumor que sugería que Li le había estado enseñando Kung Fu. Esto puso de manifiesto hasta qué punto esos rumores habían calado en el discurso popular. Ahora, para reforzar la noción de que los maestros de Kung Fu tenían como objetivo a Li, en 1964 se produjo un incidente significativo en el barrio chino de Oakland. Li se enzarzó en un polémico combate privado con Wong Jackman, discípulo directo de Ma Qinfeng, famoso por su pericia en Xin Yi Quan, Shaolin del Norte y Tai Chi. Según el relato de Li, la comunidad china le dio un ultimátum para que dejara de enseñar a personas no chinas. Su negativa provocó un desafío de Wang para un encuentro de combate. La condición era clara: si Li perdía, tendría que cerrar su escuela. Si salía victorioso, podría seguir enseñando a extranjeros. Wong, por su parte, contradijo esta versión. Afirmó que su decisión de desafiar a Li surgió de las jactanciosas afirmaciones de Li durante una de sus actuaciones en un teatro de Chinatown, donde afirmó que podía derrotar a cualquiera en San Francisco. Wong subrayó que su desafío no tenía su origen en la discriminación de los no chinos, incluidos los blancos. Ahora bien, en lo que respecta a ese combate privado entre Li y Wong, hay distintas versiones de los hechos. Según Wong, el enfrentamiento se prolongó entre 20 y 25 minutos. El relato de Wong describe un escenario en el que inicialmente esperaba un combate serio pero respetuoso, solo para encontrarse con la agresiva embestida de Li. Aparentemente impulsado por la intención de matar, Wang contó que le tendió un apretón de manos tradicional, que Li al parecer correspondió. Sin embargo, Li supuestamente empleó un movimiento similar al de una lanza con la mano dirigida hacia los ojos de Wong. Ante esta amenaza a su seguridad, Wong afirmó que se abstuvo de asestar golpes potencialmente letales por temor a las consecuencias legales. En su lugar, utilizó gemelos ocultos bajo las mangas para controlar la situación. Por el contrario, según la versión de Li, corroborada por algunos testigos, el combate concluyó en apenas 3 minutos, con un triunfo decisivo de Li. Añadiendo otra capa al discurso, el libro de Michael Dorgan de 1980, Bruce Lee's Toughest Fight, el combate más duro de Bruce Lee, introdujo otra perspectiva. Dorgan sugirió que el combate concluyó debido al agotamiento de Lee más que a un golpe definitivo de cualquiera de los combatientes. Número 2. ¿Bebía demasiada agua? Una de las citas filosóficas más conocidas de Bruce Lee es "Be water, my friend", sé agua, amigo mío. Irónicamente, una teoría que rodea su fallecimiento relaciona su muerte con la misma sustancia de la que hablaba el agua. Un artículo publicado en la edición de diciembre de 2022 de la revista clínica Kidney Journal analizaba las diversas teorías que rodean la causa del fallecimiento de Lee. El artículo postulaba que su edema cerebral fatal podría haber sido precipitado por una condición conocida como hiponatremia. ¿Qué es exactamente la hiponatremia? Esencialmente se refiere a un estado en el que los niveles de sodio en sangre caen por debajo del rango normal, alterando así el equilibrio electrolítico del cuerpo.
El estudio, realizado por un grupo de profesionales médicos de la Universidad Autónoma de Madrid, España, sugiere que Lee podría haber consumido inadvertidamente una cantidad excesiva de agua. Esta ingesta excesiva podría haber provocado una dilución de sodio en su torrente sanguíneo, perjudicando su capacidad para expulsar el exceso de agua y mantener un equilibrio hídrico saludable. Curiosamente, los investigadores destacan que el volumen de agua que Bruce Lee consumió el día de su fallecimiento no suele ser suficiente para inducir hiponatremia en una persona con hábitos normales. Sin embargo, el estudio llama la atención sobre los indicios que sugieren una predisposición de Lee a padecer la enfermedad debido a ciertos factores relacionados con su estilo de vida. Examinando más de cerca el estilo de vida de Lee, los investigadores pudieron identificar una serie de comportamientos que lo ponían en riesgo de sufrir hiponatremia. Sus elecciones dietéticas, muy dependientes del alcohol y los zumos, contribuyeron a lo que el estudio denominó una ingesta crónica de líquidos. Además, el consumo de marihuana de Lee y su consumo de varias drogas, algunas de las cuales afectan a la capacidad del riñón para expulsar el exceso de líquidos, agravaron aún más su vulnerabilidad a la enfermedad. Curiosamente, los síntomas que presentaba Lee antes de morir coincidían con las manifestaciones documentadas de casos mortales de hiponatremia. Teniendo en cuenta estos datos, cabe preguntarse si un exceso de agua pudo desempeñar un papel en la prematura muerte de Bruce Lee. La hipótesis nos incita a pensar en cómo nuestras decisiones cotidianas pueden afectar a nuestra salud de formas que quizá no reconozcamos inmediatamente. Número 1. Una maldición familiar. Una de las controversias más descabelladas gira en torno a la noción de que una maldición familiar es la responsable de la prematura desaparición de Bruce Lee. Los defensores de esta teoría señalan el desafortunado hecho de que los padres de Lee sufrieron la pérdida de un hijo antes del nacimiento de Bruce. Creyendo que esta maldición afectaba a los miembros masculinos de la familia, los defensores sugieren que los padres de Bruce le pusieron el apodo de Pequeño Fénix, un nombre tradicionalmente destinado a las niñas. La madre de Bruce, supuestamente muy supersticiosa, decidió ponerle un nombre de niña para burlar a los espíritus malévolos que les engañaban haciéndoles creer que su hijo era una hija. Se supone que este acto pretendía proteger a Bruce de la influencia de la maldición. Curiosamente, esta maldición también se invoca para explicar el trágico fallecimiento del propio hijo de Bruce, Brandon Lee, a la edad de 28 años durante el rodaje de El Cuervo. Los partidarios de esta teoría destacan el inquietante paralelismo entre el disparo accidental de Brandon y el destino del personaje de Bruce en Game of Death, que recibe un disparo similar durante el rodaje. Se argumenta que la desgarradora pérdida de Brandon y de su padre contribuyó a consolidar el concepto de la maldición de la familia Lee. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría pasa por alto ciertos hechos. Por ejemplo, el hermano mayor de Bruce, Peter, vivió hasta los 69 años y su hermano menor, Robert, músico de Hong Kong, sigue vivo. Esto sugiere que el impacto de la supuesta maldición no es evidente de manera uniforme en todos los miembros de la familia. Cabe señalar que Linda, la esposa de Bruce Lee, ha tomado medidas en el pasado para desmentir ciertas teorías y rumores que han circulado sobre su muerte. Rechazó con vehemencia la idea de que Lee consumiera mucha marihuana en vida. Además, defiende firmemente la causa oficial de su muerte, que fue un edema cerebral. Linda también ha expresado su firme desacuerdo con la idea de que Lee mantuviera una relación sentimental con Betty. Sus declaraciones son un testimonio de su compromiso por aclarar la historia que rodea la vida y la muerte de su difunto marido. Frente a estas numerosas teorías conspirativas, el legado de Bruce Lee permanece inquebrantable. Estas especulaciones infundadas no han empañado su carisma, sus excepcionales habilidades físicas, el encanto de sus películas o incluso su inesperado estatus como influenciador del estilo. De hecho, tras el fallecimiento de Lee, sus películas cosecharon un devoto culto que contribuyó a su perdurable popularidad, y el propio Bruce Lee ascendió hasta convertirse en uno de los iconos más destacados de la cultura pop del siglo XX. Ampliamente reconocido por remodelar la representación de los asiáticos en el cine estadounidense,
su impacto va más allá de la gran pantalla y ha influido profundamente en las percepciones culturales. La perspectiva de Linda resume este sentimiento. Incluso después de todos estos años, señaló que la gente sigue reflexionando sobre las circunstancias del fallecimiento de Bruce. Sin embargo, prefiere centrarse en cómo vivió. Esta perspectiva capta la esencia de un hombre cuya vida y contribuciones siguen inspirando y cautivando, independientemente de las innumerables controversias que han surgido a raíz de su legado. Nos vemos en el próximo video.